Entonces, en la clase pasada estábamos viendo un teorema que me permitía identificar funciones que sean analíticas en el plano complejo. Y simplemente lo que necesitaba era una función que yo sé que es analítica conocida, ¿cierto? En un cierto dominio. Y a esa función encontrarle una inversa, que también es continua en un cierto dominio, ¿no? Eso era lo que teníamos que hacer, ¿no? El teorema lo voy a volver a escribir acá rápidamente, pero digamos, ya lo hemos visto la otra vez, ¿no? Entonces necesitábamos una función primero conocida que fuera analítica y que, bueno, que fuera de un dominio U hacia los complejos. Eh, y entonces escribíamos esta función es analítica y además existe su inverso, ¿no? Que tiene que ser una función continua. Sí. A esa función inversa pues la llamábamos una G, de tal forma que esa G pues estaba definida en algún dominio D y también iba hacia los complejos, ¿no? O no, iba hacia U. Entonces, esta era la función inversa. La función original que nosotros conocemos, que es analítica, va desde un subconjunto de los complejos U hacia los complejos. La función inversa va de un dominio D, que es subconjunto de los complejos, hacia U, o sea, el mapeo inverso, ¿no? Y entonces acá nosotros tenemos que esto era para algún dominio D que estaba dentro de los complejos. Así, dentro de los complejos. Y bueno, así quedaba el teorema, ¿no? Iba desde D hasta U. De tal manera que, además, nosotros teníamos que esa función G es la inversa de F, en el sentido que si ustedes hacen esta composición, F de G de Z, pues eso les tiene que dar Z, ¿no? Esto me asegura que de hecho la función sea la inversa, ¿no? Ustedes primero cogen en el dominio, aplican G, que es la inversa, y luego a lo que obtienen le aplican F y vuelven al mismo punto Z. Dicho de otra manera, esta es la función inversa, ¿no? Para todo Z que esté en el dominio. Y además, habíamos visto que esto implicaba entonces que G es analítico en el dominio D, donde la función es continua, y que uno podía calcular la derivada de esa función con respecto a z, porque estas son funciones complejas, a partir del inverso de la derivada de la función f', ¿no? Con respecto a g, con respecto a g. Esta derivada es con respecto a g, ¿no? Acá no se ha usado la regla de la cadena. Y esto también para todo z que pertenece... Tampoco tan ofensivo, profe. ¿Cómo? Tampoco tan ofensivo, como que si no se saben la regla de la cadena. Para todo z. Para todo z que pertenece a d, ¿no? Entonces, este es el teorema. Y este teorema es muy importante porque me permite encontrar funciones analíticas a partir de otras funciones conocidas a las cuales nosotros sabemos identificar su inversa en un cierto dominio D. Y bueno, yo les había mostrado dos ejemplos la vez pasada. El primer ejemplo fue una raíz, ¿cierto? La rama principal de una raíz cuadrada de un número complejo. Ese fue el ejemplo anterior. Yo les mostraba que de nuevo la rama principal de una raíz cuadrada se comportaba de manera similar a los logaritmos, ¿no? En el sentido que esa función era continua en todas partes, menos en el eje real negativo. Y también les mostré el ejemplo del logaritmo complejo, la rama principal del logaritmo complejo, donde de nuevo observábamos que si nosotros usábamos la función exponencial compleja, que sabemos que es analítica en todos los complejos, ¿cierto? Entonces, definiendo una inversa, que es precisamente el logaritmo complejo, que esa sería nuestra g, nos dábamos cuenta que en cierto dominio, donde es continua la función, se cumplían estas tres cositas que estaban acá, ¿no? Estas tres que estaban acá. Y entonces, como consecuencia, observábamos que el logaritmo complejo también era analítico en ese mismo dominio. El dominio es todos los complejos menos
menos el eje real. Y eso es importantísimo porque lo que nos importa a nosotros de estas funciones son sus propiedades analíticas. Necesitamos saber en qué región las funciones son analíticas. Eso es lo que más nos importa a nosotros. Cada que tenemos una función compleja, lo que tenemos que preguntarnos siempre es en qué dominio esa función es analítica, ¿cierto? Y este teorema que está aquí me permite saberlo, ¿no? Me permite definir un dominio de una función inversa y si se satisface esta relación que está acá, entonces asegurar que en ese dominio la función también es analítica. Entonces es cuestión de saber elegir el dominio para poder encontrar, para poder usar este teorema, ¿no? Entonces uno tiene una función, busca su inversa, pero con un cierto dominio, ¿cierto? Hay que saber elegir el dominio. Y entonces asegura que esa función es analítica en ese mismo dominio. Si se cumple esta relación que está aquí, ¿no? F de G de Z igual a Z. Ahora, algo que es importante que tengan claro además es que si uno cambia el dominio, cambia la función inversa, ¿cierto? Si se cambia el dominio, cambia la función. Y ese es el ejemplo que les quiero mostrar hoy, porque la vez pasada usamos la raíz cuadrada de Z, su rama principal, con un dominio que era los complejos menos el eje real, ¿no? Pero ahora vamos a cambiar el dominio para que vean cómo se cambia la función cuando uno cambia el dominio. Entonces, de nuevo, aquí, esto lo vamos a poner como un ejemplo. De nuevo, nosotros vamos a tomar la siguiente función que ya habíamos tomado la vez pasada. Esta f que va de los complejos hacia los complejos de nuevo. Y es una función que nosotros conocemos y que sabemos que es analítica para todo el plano complejo porque lo hicimos con la definición de diferenciabilidad, tomando el límite en cada punto nos dábamos cuenta que esa función era analítica. La función es esta, ¿no? Nosotros sabemos que f de z igual a z al cuadrado es una función analítica en todo el plano complejo, es decir, es una función entera. O dicho de otra forma, es diferenciable en todos los puntos que pertenecen al plano complejo. Nosotros lo demostramos con el límite, con la definición de diferenciabilidad, es decir, el límite. Hicimos el cálculo del límite de esta función y nos dimos cuenta que daba 2z su derivada para todo z que pertenece a los complejos, es decir, esto es una función entera o diferenciable en todo el plano complejo. Y vimos que la derivada, bueno, nosotros la conocemos muy bien, la derivada que obtuvimos era la misma que se obtiene también en los reales, ¿no? La derivada de z cuadrado, 2z, así como la derivada de x cuadrado, 2x, ¿no? La misma, ¿no? Pudo ser diferente, pero pues no es así. Es exactamente la misma, usando la definición de derivada que tiene que ver con un límite, de la razón hay de dos cantidades, etcétera, ¿no? Lo que hemos estado viendo hasta ahora. Pero esta vez vamos a cambiar el dominio de la función g. Entonces, tenemos ya la función f, una función conocida que es analítica, ¿cierto? Donde este u que está acá, este subconjunto u, es de nuevo todos los complejos, ¿no? U igual a todos los complejos. Necesitamos ahora una función continua g que va ahora de el rango hacia el dominio, ¿no? Es decir, nosotros tenemos de nuevo el plano Z y el plano W, ¿no? Entonces, este es el plano Z acá. Y este es el plano W, ¿cierto? Y siempre que pensamos en números complejos, tenemos que pensar en ese par de planos. No tenemos otra alternativa. El plano Z y el plano W. Así. ¿Qué pasa entonces? Nosotros tenemos la función f y esa función f va en esta, bueno, pongámoslo de color rojito, va en esta dirección, ¿no? Coge un punto z y lo mapea en z cuadrado en el plano w. Entonces ustedes cogen acá un puntico acá y ese punto es z y ese z lo mapean al otro lado en otro nuevo punto que está en el plano w, que lo vamos a poner acá azulito, en z al cuadrado, ¿no? Pero z al cuadrado lo tendríamos que poner por aquí siempre, ¿no? Positivo, positivo. Ponemos acá, ¿no? Entonces, el dominio U de la función f es todos los complejos. Todos los complejos. Acá. Entonces uno lo puede pintar como algo sombreado. Todos los complejos.
el dominio U. Y ese dominio complejo se mapea de nuevo en todo el plano complejo, aquí en el plano W. Eso es lo que hace la función f, ¿no? Va de los complejos a los complejos de nuevo. De los complejos a los complejos. ¿Listo? Pero en cambio la función g no es así. La función g está definida en un dominio D que está acá en el plano W y que se mapea hacia el subconjunto U. Sin embargo, este U son todos los complejos, ¿no? Este U son todos los complejos. Entonces es fácil definir una función que esté definida aquí en un dominio D cualquiera, que se mapee aquí en U, ¿cierto? Que va de D a U, porque evidentemente U es todos los complejos, entonces no hay ningún problema, ¿no? Pero ¿qué dominio vamos a elegir? Esa es la cosa. El dominio que vamos a elegir ahora es distinto al que vamos a elegir en la clase pasada. Y entonces lo ponemos acá aparte. Esta vez nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a elegir una función h. Bueno, la puedo seguir llamando g, ¿no? Una función g tal que ahora nuestro dominio es esto. Los complejos menos ¿cómo hago para que se menos toda la parte, aunque esto porque quedó así, a ver, los complejos sin tomar todo el eje real positivo, y que es distinto. Ahora no está el eje real positivo, ¿cierto? Ese sería ahora nuestro dominio D, el D que aparece acá. Y el U, evidentemente, son de nuevo los complejos, ¿no? Entonces ahora cogemos este dominio que está aquí. Dicho de otra forma, si ustedes lo grafican acá, eso es equivalente. Vamos a graficar, no sé, de color naranja. Aquí es equivalente a que cojan todos los complejos en el plano W, todos los complejos, pero a ese plano complejo completo le van a quitar ahora todo esto que está acá, todo el eje real positivo, sin esto, sin el cero tampoco, ¿no? Ese será nuestro dominio D. Miren que si elegimos este nuevo dominio, entonces la inversa, la función inversa de z al cuadrado va a cambiar. Va a cambiar. Esa función inversa ahora va a ser la siguiente. Y vamos a mirar en detalle por qué. Esto implica que ahora la función g de z ya no sería simplemente la raíz de z, como la otra vez. ¿Se acuerdan que la otra vez era simplemente raíz de z? De tal forma que si ustedes hacen la raíz de z al cuadrado que les da, pues el mismo z, ¿no? Es decir, se tenía esto, ¿no? Raíz de z elevado al cuadrado, pues z. Aquí ahora no podemos elegir esa función. ¿Por qué no podemos elegir simplemente raíz de z? ¿Cuál es la razón de que ya no podemos decir la inversa de z al cuadrado es raíz de z nada más? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué no puedo elegir simplemente la rama principal de la raíz cuadrada de z? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué será que no se puede? Por la región, supongo. Es la región en la que está definida. Entonces, es esto. Necesitamos que exista una función continua g que va de D a U. Pero si yo eligiera raíz de z, como lo hice la vez pasada, recuerden que esa función no es continua acá. No es continua acá, en esta región. En la parte real, en el eje negativo de los reales, ¿no? No es continua en esta región. Pero aquí en este nuevo dominio D sí estoy permitiendo que esos puntos estén en el dominio. Por lo tanto, no puedo elegir simplemente raíz de z, ¿sí o no? Porque estos puntos están incluidos en este nuevo dominio, que acabo de definir. Estos puntos sí están incluidos, ¿sí lo ven? Lo que no está incluido, la parte real
positiva, pero la parte real negativa, mire que sí lo incluí en el dominio. El dominio son todos los complejos menos el eje real positivo. ¿Qué pasaba con la función raíz de z? Pues que esta parte no estaba, ¿no? Y entonces si yo llegara a coger un punto aquí, un punto acá, sobre este eje real negativo, que sí está dentro de este dominio que acabo de definir, en ese punto la función no es continua y entonces no tendría una función continua. ¿Sí lo ven o no? Si fuera raíz de z. Sí, profe. Entonces no es raíz de z, no es raíz de z. La inversa de z al cuadrado, si yo elijo este otro dominio, hay que elegir otro dominio. La función, en cambio, que hay que elegir es un poquito más complicada y la vamos a escribir de la siguiente manera. Entonces, ponemos aquí una matriz y le ponemos los corchetes, a ver, así. La función es la siguiente, es raíz cuadrada de z mientras tengamos que la parte imaginaria de z sea mayor o igual que 0. Así. Y menos raíz cuadrada de z mientras tengamos que la parte imaginaria de z sea menor estricto que 0. Y entonces esta función que está aquí, sí es la inversa de z al cuadrado en este nuevo dominio. Pero hay que entenderlo, ¿no? Hay que entenderlo por qué. ¿Por qué? Entonces ustedes ponen aquí, bueno, así. Entonces, ¿por qué será esto, no? Miramos lo siguiente. Noten que, recuerden, ¿no? Recuerden que nosotros sabemos que cuando sacamos una raíz cuadrada a un número complejo, obtenemos lo siguiente. Si ustedes sacan la raíz cuadrada de un número complejo, el número complejo z se puede escribir en forma polar, así, ¿no? Esta es la forma polar de z. Y si ustedes le sacan la raíz cuadrada, tomen en cuenta que la raíz cuadrada de un número complejo, primero es la raíz cuadrada de la norma de z, que es el mismo r que está aquí, ¿no? La longitud del círculo cuando uno lo dibuja. Entonces acá, en vez de r, podemos poner norma de z, ¿no? Por e a la i argumento dividido 2, ¿cierto? El argumento de z, que sería este ángulo que está aquí, dividido 2, que estamos elevando a la 1 medio, pero no solamente este sería el valor, sino que hay otros valores, ¿no? Debido a la periodicidad del exponencial, ¿cuántos valores posibles hay? ¿Cuántas raíces posibles hay de un número complejo? Si le sacamos la raíz enésima, una de las cosas que les... N raíces. N raíces, ¿no? Y entonces acá, ¿cuántas hay? Si es raíz cuadrada, 2. 2, ¿no? Entonces el primer valor sería este, pero el segundo sería este mismo más, recuerden que la multiplicidad tenía más 2 pi k, ¿cierto? Donde k iba desde 0 hasta n-1, entonces en este caso sería k igual a 0 y k igual a 1. Entonces acá deberíamos poner más 2 pi, ¿cierto? Dividido 2. El 1 medio aparece por la raíz cuadrada, ¿no? Multiplicado por i, acá. Pero 2pi dividido 2, pues es pi, ¿no? Estos son los dos posibles valores que puede tomar una raíz cuadrada. El primero es este, cuando k vale 0. Recuerden la periodicidad de este ángulo, ¿no? Que no es solo el zeta, sino zeta más 2 pi k, donde k va desde 0 hasta n-1. Y si nosotros estamos sacando una raíz cuadrada, pues va desde 0 hasta 1, ¿no? Toman el primer valor 0 y obtienen esta raíz, ¿no? Y toman luego el otro valor 1 y obtienen acá esta otra, más un ip que está acá, ¿no? Esto que está acá. Esos son los dos posibles valores, pero eso sería igual a ¿qué? Si ustedes toman estos dos valores, entonces, ¿qué tendríamos?
Las dos posibles raíces serían, la primera, ¿cuánto valdría? La primera simplemente nos queda como está, ¿no? No necesitamos modificarlo. La dejamos así. Pero la segunda en cambio sí se modifica un poquito. Porque me aparece un más i por pi adicional. Entonces ustedes saben que si tienen la suma de dos exponentes en un exponencial, esto se convierte en el producto de los exponenciales, ¿cierto? Y lo ponen así. Pero ustedes saben cuánto vale e a la i pi. ¿Cuánto vale e a la i pi? -1. Menos 1. Sí, ya no tienen que pensarlo tanto. Se imaginan el circulito en su mente, y un círculo de radio unidad, y dicen pi dónde queda, empezando desde el eje real positivo, 0 a pi, ¿no? Menos 1. Entonces vale menos 1. Noten que los dos valores entonces son estos dos. Estas son las dos raíces. Y estas dos raíces se escriben como raíz de z, que sería la rama principal, que es esta que está aquí, de la raíz cuadrada, raíz de z, y la otra evidentemente es menos raíz de z, que son los dos posibles valores, que es precisamente lo que aparece acá, ¿no? Entonces mire que ahora estamos considerando los dos posibles valores de la raíz de z y menos raíz de z. Pero para que nuestro dominio sea este, es decir, para que esta función completa, o estas dos que están aquí, sean continuas en este dominio, es necesario además hacer esta definición adicional. Decir, tomamos la rama principal de la raíz cuadrada, o mejor dicho, más raíz de z, siempre que estemos en el eje imaginario positivo, mayor o igual que 0. Es decir, en nuestro dibujito que tenemos acá, lo vamos a tomar siempre que nosotros tengamos toda esta parte de acá, ¿no? La parte imaginaria de z mayor o igual que 0. Para toda esta región que está aquí, nosotros vamos a mapear toda esta región en la rama principal, en raíz de z. Mientras que para toda la región de abajo, sin incluir el 0, ¿cierto? Sin incluir el 0, vamos a mapear esta función en menos raíz de z al otro lado, ¿cierto? Y eso nos va a asegurar que la función sea continua en este dominio completo, en este dominio completo. Pero hay que entender por qué es continua en este dominio que está aquí. Bueno, no es tampoco tan difícil verlo, ¿no? Nos toca ponernos a mirar si es continuo o no, si es lo mismo o no. Primero, cogemos un puntico acá, aquí, en el eje real negativo. ¿Será que resolvimos el problema de que la función no fuera continua en el eje real negativo con esta nueva función? Pues vamos a mirar, ¿no? En cualquier otro punto es fácil ver que la función es continua, ¿cierto? Yo no creo que haya ningún problema. Si toman el límite para cualquier otro punto, pues se dan cuenta que da igual por cualquier camino. El problema es aquí, ¿no? En el eje real negativo. ¿Qué pasaría si nosotros tomamos que z tiende a menos un x cualquiera, menos 1, menos 2, menos 3, en general menos x? El límite de z cuando tiende a menos x de esta función g de z que definimos acá. ¿Qué pasa si vamos por arriba? Es lo primero, ¿no? Si vamos por arriba, entonces, ¿cuánto vale el argumento de z? Si vamos por arriba. Estamos tomando el límite de z cuando tiende a menos x de la función g de z. ¿Cuánto valdrá el argumento si vamos por arriba? El principal o el principal no es verdad, es el completo, profe. No, es el principal. Mire que en las fórmulas solo aparece Ah, está en mayúscula, claro. el argumento Este principal. sería pi medios, profe. No, miren este ángulo, ¿cuánto vale? Ah, no es 180. Pi, 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 esa vaina, pi. pi. Y Siempre se... entonces estamos en la parte donde imaginario z mayor o igual que 0, ¿no? Aquí, Claro, vamos profe. por arriba, vamos por arriba. Si vamos por arriba, entonces ustedes se dan cuenta que, tenemos los dibujitos, el argumento de z, vamos a ponerlo acá, primero. Vamos a tomar el límite
z cuando tiende a menos x, ¿cierto? Este límite z cuando tiende a menos x, para el caso de esta función g de z, ¿no? Entonces, para la función g de z, en este límite, ¿qué es lo que nosotros tenemos, no? Primero por arriba. Nosotros tendríamos lo siguiente. Tendríamos que el valor que obtenemos es este. Esto se convertiría en raíz de z por e a la i, argumento de z, pero el argumento de z por arriba tiende a pi, ¿no? ¿Sí o no? Tiende a pi. ¿Y cuánto vale e a la i pi medios? ¿Esto sería igual a qué? ¿Cuánto es e a la i pi Vale. medios? Y, ¿Cuánto? y I. Entonces ustedes ponen i por la raíz de la norma de z, ¿no? I. E a la i pi medios es i. ¿Sí? De nuevo, o escriben la fórmula completa de la representación polar, que es coseno de pi medios más i por seno de pi medios. Coseno de pi medios es 0, seno de pi medios es 1, i por 1 da i, ¿no? Profe, O simplemente se imaginan un círculo de por radio el unidad. círculo, profe, por el círculo es Claro, más y rápido. pi medios da en el eje imaginario. Entonces, por 1, pues da i, ¿no? Como lo quieran hacer, ¿no? Como lo quieran hacer. Pero esto es para el caso en el que nosotros vamos por arriba. Si vamos por arriba, noten que ir por arriba es equivalente a decir que la parte imaginaria de z, pues es mayor o igual que 0, ¿no? Eso es ir por arriba. Pero ahora, ¿qué pasa si vamos por abajo? ¿Cómo queda el límite? Ahora, ¿qué pasa si vamos por abajo? Si vamos por abajo, nosotros tendríamos que la parte imaginaria de z es menor que 0, ¿no? Y entonces, ¿qué deberíamos poner aquí? Deberíamos usar, esto sería g de z en este caso, ¿no? G de z igual a esto. Deberíamos usar ahora ¿qué? G de z, si miramos por abajo, ahora es esto que está aquí, ¿sí o no? Pero esta raíz de z, pues es esta misma que está acá, ¿no? Es esto que está aquí. ¿Qué en el límite a qué tiende? En el límite. Tendería entonces a qué? Si van por debajo. Sería menos raíz de z. Bueno, vamos a ponerlo así. ¿Dónde el argumento ahora qué vale? Que ahora vamos por debajo. Entonces vuelvo a poner aquí los dibujitos. Ahora vamos por acá. ¿Cuánto vale el ángulo ahora? Por debajo. menos pi medios. No, menos Menos pi pi. completo, porque miren que Menos pi. sale de Ah, la definición del ángulo, ¿no? Sale del eje real positivo, ¿no? Cristian lo había escrito, profe, menos pi. Bueno, menos pi. Menos pi. Y entonces ustedes acá tienen que poner un menos atrás y acá el pi medios. Pero ¿cuánto vale e a la menos i por pi medios? ¿Cuánto vale esto? menos i. Menos i. Este man está Menos i. Y volando. entonces esto es igual a menos raíz de z, ponemos así, por menos i, ¿cierto? Pero eso de nuevo es igual a ¿qué? Menos por menos da más y por raíz de la norma de z, ¿sí o no? Sí, Y profe. entonces, ¿qué es lo que estamos notando con esto? Estamos notando que con esta nueva definición de la función, en el punto, en cualquier punto sobre el eje real negativo, la función sí es continua, porque el límite evaluado por arriba o por abajo da igual, ¿sí lo ven? Sí, O por profe. arriba o por abajo. Aquí la función sí es continua. Con este nuevo dominio, la función inversa de z al cuadrado ahora es esta nueva g de z, donde efectivamente sí es continua en el eje real negativo, como está definida la función. El límite da exactamente lo mismo por arriba o por abajo. Pero no es continua ahora en el eje real positivo, entonces tenemos que ver también por qué. Es continua en el eje real negativo, pero ahora en el eje real positivo no. Entonces, ¿qué pasa en el eje real positivo? Lo ponemos como un punto 3. Ahora,
Si nosotros ahora consideramos el límite para la función g de z, nosotros tomamos el límite z, pero ahora un más x cualquiera, positivo, sobre el eje real positivo. Nosotros, ¿qué tenemos, no? Primero, por arriba, ¿qué tenemos? De nuevo, por arriba sería esto, ¿no? La parte imaginaria mayor que 0. Mayor o igual que 0. Tendríamos lo siguiente. G de z, de nuevo, es igual, entonces, a esta función que está acá, ¿cierto? Por arriba. Pero esto, ¿a qué tiende? Cuando vamos por arriba. ¿Cuál será el ángulo si nosotros vamos hacia acá? El argumento, ¿qué valor tendrá? ¿A qué tiende el argumento si vamos por arriba? Hacemos tender z a x positivo. Eso es equivalente a que el argumento tienda ¿a qué? 0. A 0, por arriba. Entonces sería equivalente a que tienda a 0 acá. A ver. 0. Pero esto es igual a ¿qué? E a la i 0 es ¿qué? 1. 1, y entonces me queda solo raíz de z. Así. Mientras que, ¿qué pasa si nosotros hacemos tender esto por abajo? Tendríamos entonces, bueno, la parte imaginaria de z menor que 0, ¿no? En este caso particular, ¿qué tendríamos nosotros? Ahora, g de z, los dibujitos, g de z sería, de nuevo, esto que está aquí, menos raíz de z, o en fin. Así. Pero esto, al hacer tender z a un más x sobre el eje real positivo, el argumento ¿a qué tiende? ¿A qué tiende el argumento? Igual a 0. A 0 también, ¿sí lo ven? 0 también. Entonces ambos tienden a 0. Y por lo tanto aquí pongo otra vez el 0. Y esto sería igual entonces a e a la i 0, pues 1, y da menos la raíz de z. Entonces, si yo tomo el límite por arriba o por abajo, si tomo el límite por arriba o por abajo, me da distintos valores. El límite de la función g de z, ¿sí lo ven? El límite de g de z, cuando z tiende a x, si voy por arriba, me da la raíz cuadrada de la norma de z, pero si voy por abajo, me da menos la raíz cuadrada de la norma de z. Eso quiere decir que esta función no es continua en el eje real positivo. ¿Sí o no? Sí, profe. No es continua en el eje real positivo acá. No es continua acá. Y por lo tanto, bueno, este sería entonces el dominio donde la función g es continua. La función g es continua, en este caso particular, en todos los complejos menos el eje real positivo. Menos el eje real positivo, si la definimos como está definida aquí, como la puse yo acá, ¿no? Aquí arribita, esta nueva función. Si la definimos así, esta función es continua en este dominio. ¿Listo? Tenemos entonces dos de las tres cosas que nos pide el teorema. La primera cosa es una función conocida. Una función conocida. Que sea analítica en todo este dominio U. En este caso, todos los complejos. F de z igual a z cuadrado. La segunda cosa es una función continua. Que va del dominio hacia este U que está acá. ¿Cierto? Esta función, cualquier punto que ustedes elijan, se puede mapear en los complejos, ¿no? Porque U es todos los complejos. Entonces está bien definida y además es continua en este dominio, ¿no? Ya acabamos de mostrar que esta función g está bien definida, va del dominio D hacia U, hacia los complejos, y además es continua en este dominio, ¿no? Entonces tenemos una nueva función. Pero esa función además es la inversa de f, porque nos falta ver esta tercera cosa que está aquí. ¿Será que f de g de z es igual a z? Evidentemente sí, ¿no? Nosotros acá, como un hecho, noten que evidentemente f, en este caso, de g de z, es igual a z para todo z que esté dentro de este dominio D que nosotros definimos acá. Entonces ustedes cogen cualquier z que está, cualquier valor que está aquí, que bueno, lo podemos llamar un W para que quede más claro, ¿no?
Esto es el plano W. Ustedes cogen un W acá, lo mapean al otro lado, ¿cierto? Y luego le aplican F. Cogen de aquí a acá y aplican un W por acá, ¿no? Un GW, así. Cogen un punto W que está en el rango y lo mandan a su preimagen en el plano Z, ¿no? De aquí a acá. Y luego vuelven y le aplican F y se dan cuenta que se obtiene exactamente el mismo punto W, ¿no? Acá, W. Se obtiene exactamente el mismo punto W, porque lo único que tienen que hacer es usar la función G de Z, pero con un W, ¿no? W o Z son números complejos, ¿no? Solo que acá en el plano W los números complejos los llamamos W y en el plano Z pues los llamamos Z, ¿no? Es lo que tienen que hacer, sacarle el cuadrado a esta función que está aquí. Pero si ustedes le sacan el cuadrado a esta función G de Z, ¿qué obtienen? Pues la raíz, cuando la parte imaginaria z es mayor o igual que 0, obtienen raíz cuadrada de z al cuadrado, o sea, z, ¿sí o no? Y abajo, ¿qué obtienen? Cuando la parte imaginaria de z es menor que 0, obtienen menos la raíz de z al cuadrado, que también es z. Y entonces, para todo el plano complejo, obtienen obtienen que f de g de z es igual a z, ¿sí o no? Esto que está acá. Simplemente sacando el cuadrado de esto. ¿Sí lo ven o no lo ven? O se los escribo explícitamente. No, sí. Démoslo acá escrito de todas formas como por que queden las notas, ¿no? Noten que G de W pues sería esto, ¿no? Lo mismo pero con un W, ¿no? Que está en el plano W. Si ustedes hacen F de G de W, entonces ¿qué obtienen? Esa es la pregunta. F de G de W, pues es simplemente G de W al cuadrado. Porque G de W es también un número complejo, ¿no? G de W es el mapeo de este punto W que está acá al plano Z. Entonces G de W es también otro número complejo, un Z prima, un Z algo, ¿no? Es un número complejo también. Entonces si ustedes hacen F de G de W, eso es G de W al cuadrado, que es precisamente la definición de F, ¿no? F de Z igual a Z al cuadrado, solo que ahora Z es G de W. ¿Listo? Pero G de W al cuadrado es evidentemente coger todo esto que está acá y elevarlo al cuadrado. Entonces, simplemente le sacan el cuadrado acá a ambos términos y le sacan el cuadrado acá abajo también, ¿no? Pero la raíz de W al cuadrado pues es W. Y la raíz de W por este menos que está aquí, todo elevado al cuadrado, pues también es W, ¿no? Menos por menos da más y raíz de W al cuadrado. Y entonces, evidentemente, esto es W para todo el plano complejo, porque es W para la parte imaginaria mayor o igual que 0, pero también W para la parte imaginaria menor que 0, o dicho de otra forma, esto es W para todo el plano complejo, ¿no? ¿Sí o no? Y entonces tenemos evidentemente que f de g de W es igual a W, que es la tercera cosa que se tiene que satisfacer, o dicho de otra forma, en este dominio que yo acabo de definir, la función inversa de f es esta g que está acá. Esta es la inversa. Y como se tienen las tres cosas que nosotros queríamos, ¿cierto? Entonces acá como consecuencia, lo que tenemos es que esta g, como consecuencia del teorema, g de W es analítica, sí, en el dominio D que acabamos de definir, que es este que está aquí, vuelvo y lo pongo, en este dominio, ¿no? Es analítica en este dominio. Y su derivada, evidentemente, entonces se escribe como G' de Z, o bueno, de W, como lo quieran poner, ¿no? Es igual a 1 sobre F' de G de Z, ¿no? Pero nosotros sabemos cuánto vale F'. ¿Cuánto vale F' de G de Z? Z cuadrado.
Z cuadrado es F. Entonces, ¿F' qué es? 2Z. Y F' de G de Z, porque ahora miren que el número es este. Vamos a 2 de ponerlo con Z. W para que quede más claro, ¿no? O sea, ¿2 qué? 2 de W, entonces. Ajá. 2Z, pero Z es G de W en este caso, ¿no? 2G de W. Y entonces la derivada es igual a qué. Nosotros cogemos, esto es G de W, ¿no? La derivada depende de si la parte imaginaria es mayor o menor que 0. Y lo que tendrían entonces es lo siguiente. Su derivada sería 1 sobre 2 raíz de W, ¿cierto? Si la parte imaginaria es mayor que 0. O menos 1 sobre 2 raíz de W, si la parte imaginaria es menor que 0, ¿no? Tomando en cuenta la definición de G de W. Y ya. Pero es la derivada usual de una raíz cuadrada, ¿no? 1 sobre 2 por la raíz cuadrada. Esa sería precisamente la derivada de esta función. Y bueno, ese es el otro ejemplo que quería mostrarles. No sé si tengan alguna duda con esto. ¿O quedó claro? Miren que el mensaje importante de esto es que si yo cambio el dominio, cambio la inversa de una función. ¿Sí lo ven? Lo importante que es decir, siempre que ustedes estén en análisis complejo, no piensan solo en las funciones, ¿cierto? Sino que tienen que estar pensando en la función y su dominio. Y la inversa y su dominio, ¿sí? Siempre pensar en el dominio. ¿Dónde es analítica esa función? ¿Cuál es su dominio? ¿Dónde es analítica? En fin, etcétera. Porque si uno cambia el dominio, por ejemplo, cambia la inversa de la función. Que es lo que les estoy mostrando acá. Porque la inversa tiene que estar bien definida, ¿no? Que estar definida en una región donde sea continua, en fin, etcétera. Y este teorema nos permite identificar funciones analíticas, que es lo importante de esto, ¿no? Bueno, esto sería por la parte de los teoremas diferenciales. Lo último que les voy a mostrar es algunas definiciones que son útiles. A ver. Pero voy a volver a poner el cuadro de látex. No, este no es. No. Ya estaba puesto. ¿Por qué no se puso? En fin, miremos otras definiciones, ¿no? Para terminar. La primera es la definición de función inyectiva, ¿no? Entonces, consideramos que tenemos una función acá, una función f, de tal forma que esta función f está definida en un dominio U, y ese dominio U va hacia un rango B. Entonces, tanto U como B son subconjuntos de los complejos, ¿no? Del plano complejo. Y la función va desde U hasta B. ¿Listo? Esta es la función. Esta función satisface las siguientes, puede satisfacer las siguientes propiedades, ¿no? Lo primero es que se dice que f es inyectiva, o dicho de otra forma, 1 a 1, así, ¿cierto? Si se tiene lo siguiente, si tenemos que para dos valores en el dominio A y B, esos dos valores en el dominio se mapean en dos valores en el rango distintos. Entonces, f de A distinto de f de B para dos valores distintos A y B que pertenecen al dominio. Así. Esto es una función inyectiva. Entonces, ustedes tienen dos valores distintos en el dominio. Esos dos valores se tienen que mapear en dos valores distintos en el rango de la función. Por ejemplo, si ustedes consideran la función en los reales x al cuadrado, ¿será que esa función es inyectiva o no? Esta función.
una función inyectiva. En los reales. ¿Es una función 1 a 1 o no? ¿Qué dicen ustedes? Eso no es inyectivo. ¿O no saben? Que lo único que tenemos que tener es que si cogemos dos puntos distintos en el dominio, esos dos puntos nunca deben poder tener el mismo valor en el rango. Tienen que ser distintos también los valores en el rango. Entonces, ¿esta función es inyectiva o no? ¿O no me están escuchando? Pues en el rango entonces tienen dos valores, así que no sería, ¿no? No es inyectiva porque usted puede coger, por ejemplo, menos 2 aquí y 2 positivo acá, y esos dos se mapean en un mismo valor, ¿no? Para la parábola x al cuadrado, menos 2 al cuadrado es igual a 2 al cuadrado, ¿no? Menos 2 es distinto de 2, pero su valor f de menos 2 es igual a f de 2, o sea, 4. ¿Sí o no? Entonces esta función no es inyectiva, no es inyectiva. Lo que se tiene que tener entonces en general, para el caso de los complejos, es que, a ver si se me perdió los dos planos. Aquí, es que si ustedes tienen dos valores distintos, uno acá y otro acá, ¿cierto? 1 y 2, A y B, esos dos se tienen que mapear en distintos valores en el rango. Eso es lo que se tiene que tener. No en uno mismo, sino en distintos. Acá. Tiene que dar distintos valores en el rango, no el mismo. No puede pasar que en el rango se tenga esto. Que ambos se mapeen en un mismo punto. Esa es la definición de 1 a 1. ¿Listo? ¿Qué otra definición? La segunda. ¿Cuándo es sobreyectiva? Entonces una función es sobreyectiva o suryectiva. También a veces la llaman onto. Así, onto. Si se tiene que para cualquier punto en el rango existe un x en el dominio tal que f de x es igual a f de y. Entonces lo ponemos así. Se debe tener que para todo y que esté dentro del rango, que en este caso es el b mayúscula, miren que la función va desde u hasta b. Para todo y que pertenece a b, debe existir un x que pertenece a u, un x en u, tal que nosotros tenemos que f de x es igual a y, Eso significa que la función sea sobreyectiva. ¿Qué significa aquí en un dibujito? Que ustedes cogen acá un punto cualquiera, por ejemplo este es el punto y, este es el punto y que está en el dominio b, en el rango b, perdón, la b mayúscula. Siempre debe existir algún x acá que pertenece a u, ¿cierto? En este caso, bueno, deberíamos llamarlo z porque estamos en los complejos, pero bueno. Algún x que pertenece a u, que en realidad puede ser un número complejo, ¿no? Cualquiera. Por ejemplo, uno por acá, que pinto de color verde, por ejemplo este, tal que bajo f, bajo la función f, yo encuentro que f de x es igual a y. ¿Sí? Entonces ustedes cogen un punto y acá en el rango y debe existir un x en el dominio tal que al mapearlo con f obtengo el mismo y. Eso es lo que me dice la propiedad de una función sobreyectiva. Siempre que eso ocurra, entonces se dice que la función es sobreyectiva. Esa es la definición de función sobreyectiva. Y bueno, el 3 sería, la tercera propiedad sería f es
biyectiva, una función biyectiva, que también, bueno, se llama normalmente, pero esto es en inglés, ¿no? Una función 1 a 1 y además onto, ¿no? Son las dos cosas. Si nosotros tenemos que, pues f es inyectiva y sobreyectiva, ¿no? Si tenemos ambas cosas. Si f es ambas, ¿no? Inyectiva y sobreyectiva. Si es ambas cosas, se dice que la función es biyectiva. Entonces, estas son propiedades de las funciones que usualmente se tienen para las funciones reales, ¿cierto? Lo han visto ustedes con las funciones reales, pero que también se usa aquí en el plano complejo. Entonces, en el plano complejo, uno también puede definir funciones que sean inyectivas, que sean sobreyectivas o que sean una biyección, biyectivas, pero de nuevo, eso tiene que ver con el dominio de la función. Si yo cambio el dominio de la función, entonces cambio las propiedades de esas funciones. Estas propiedades que están aquí. Y miramos un ejemplito rápidamente acá, para que lo entiendan. Entonces miramos estos ejemplos, ¿no? Vamos a coger una función, pero le vamos a cambiar su dominio. Primero definimos la siguiente función. Definimos una f de tal forma que nosotros tenemos lo siguiente. Vamos a elegir el dominio, los zetas que están en los complejos, de tal forma que la parte real de z es siempre mayor que 0, ¿cierto? Ese sería el dominio. Pongámoslo así. La parte real de z es mayor que 0 y esa función va hacia los complejos completos. Entonces el dominio o la función u es precisamente esta que está aquí, los zetas que pertenecen a los complejos tales que la parte real de z es mayor que 0 y eso se mapea en los complejos completos, pero sin incluir el eje real negativo. Así. Sin incluir el eje real negativo. Ese va a ser nuestro dominio y nuestro rango, ¿no? Y la función va a ser precisamente f de z igual a z cuadrado, la misma que estábamos viendo ahorita. Entonces, ¿qué pasa con esta función? Esta función con este dominio y este rango definidos que están acá, ¿será inyectiva? ¿Será sobreyectiva? ¿Será una biyección? ¿Qué es, no? ¿Qué es esta función? Entonces, noten que si yo defino así la función, ¿qué es lo que está ocurriendo? Vamos a ver si lo puedo modificar. Nuestro rango ahora es esto. Es todo el plano complejo, pero sin el eje real negativo. No. Este es nuestro rango. Y tampoco incluye el origen, acá. Entonces toda esta línea negra me dice que no está incluido, ¿no? Todo esto no está incluido. Mientras que aquí en realidad no estamos tomando todo el plano complejo, como yo lo había dibujado, sino que ahora solo estamos tomando la parte real positiva. Entonces sería como esto, esta región que estoy pintando acá en azul. Y la función va desde aquí hacia allá. Entonces noten que si nosotros hacemos esto que está acá, primero, la función es inyectiva. ¿Por qué es inyectiva? Porque si yo cojo un punto cualquiera aquí, z, se va a mapear en el otro lado en un z al cuadrado, ¿no? Cualquiera, ¿cierto? Si cojo un z aquí positivo, se mapea en un z al cuadrado en el plano W. Pero noten que no tengo este valor menos z, porque no está definido acá, ¿sí lo ven? Este menos z que se mapearía en el mismo z al cuadrado. Que se mapearía en el mismo z al cuadrado. Porque estoy definiendo que el dominio sea el plano complejo únicamente con la parte real positiva, es decir, medio plano complejo. Por lo tanto, no puedo encontrar dos valores distintos A y B que se mapeen en un mismo punto en el plano W. Eso implica que esta función sí es inyectiva, porque para A distinto de B siempre tengo que f de A es distinto de f de B. Eso no ocurriría si yo hubiera considerado también la otra mitad del plano complejo, la mitad negativa. Porque recuerden que estos dos puntos se mapean en el mismo punto, ¿no?
¿Sí o no? Ustedes le sacan z al cuadrado a este punto, o a este punto que está, que es el negativo de este, ¿cierto? Piensen en 1 más i o menos 1 menos i. Si ustedes le sacan z al cuadrado a esos dos, obtienen exactamente el mismo punto, ¿no? Pero como no tenemos la parte negativa del plano complejo, entonces no tenemos ese problema. Aquí cualquiera dos puntos que ustedes elijan sobre esta mitad positiva, siempre se van a mapear bajo z al cuadrado en puntos diferentes. ¿Listo? Entonces la función evidentemente es inyectiva, esta función. Esta función es inyectiva. Ahora, ¿pero será sobreyectiva? ¿Será sobreyectiva? Con este dominio que está aquí, en el plano W, una función que va de aquí, de B hacia U, así. Con este dominio es precisamente la rama principal de la raíz cuadrada de W, que fue el ejemplo que vimos la vez pasada, ¿no? Con este dominio, la raíz cuadrada. Ustedes cogen un punto W, le sacan la raíz cuadrada y lo mapea acá, ¿no? A cualquier punto de estos, ¿sí o no? Porque la función inversa sería la rama principal de la raíz de W. Pero esa rama principal es siempre positiva, con este dominio que está acá. Con el dominio del ejemplo anterior, no, ¿cierto? Porque también puede tomar valores negativos. Pero con este dominio sí. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Que yo siempre puedo encontrar un punto X acá, tal que yo hago f de X y eso me da Y. Sería simplemente sacarle el cuadrado a la raíz de W y vuelve y me da el W. ¿Sí o no? Miren que aquí, para este dominio, con la raíz cuadrada de W, uno nunca encuentra que se obtengan valores negativos. Entonces, siempre voy a obtener un valor acá, positivo, en la parte real, ¿no? La parte real positiva, que me mapee en un punto Y cualquiera que yo elija acá en este dominio. Entonces, esta función también es sobreyectiva. Es ambas cosas. Es una función inyectiva y es una función sobreyectiva. Por lo tanto, esto es una biyección. Pero con este dominio que yo definí acá. Ahora, si yo cambio el dominio, imagínense ahora que yo hago esto. Ahora digo que el dominio es de los complejos, en los complejos, pero la función es la misma. Miren que cambié el dominio. Bueno, esto es f de z igual a z al cuadrado. Si yo hago esto, ¿qué pasa ahora con la función? Miren que ahora el dominio no solamente es la parte con el eje real positivo, sino que ahora vamos a incluir todo el plano complejo. Ahora el dominio es todo el plano complejo. Si ahora elijo todo el plano complejo, entonces, ¿qué ocurre? Aquí en principio, de nuevo tengo que quitarle el eje real, ¿no? En el rango. Lo que cambié fue el dominio, ¿no? El rango sí tiene que no tener la parte real, porque bueno, el eje real negativo, porque ustedes saben que la raíz cuadrada de W no está definida, ¿no? Y en este caso particular, si yo elijo todo el plano complejo, ¿qué pasa? ¿Será que la función es inyectiva o no? No es inyectiva. No es inyectiva porque ahora sí puedo considerar estos puntos aquí, que son como el inverso de este rojo, ¿cierto? De tal forma que ambos se mapean en un mismo punto, ¿cierto? Entonces, 1 más i y menos 1 menos i, si ustedes le sacan el cuadrado, obtienen el mismo punto, exactamente el mismo punto. Y entonces estos dos no son, esta función no es inyectiva, pero sí es sobreyectiva de nuevo, porque cualquier punto que ustedes elijan acá en el rango, siempre es posible encontrar un punto en el dominio, de tal forma que f de ese punto, f de z, se mapee en el w que está acá, ¿no? Porque nosotros sabemos que f de z o z al cuadrado es el inverso de raíz de z, ¿no? Entonces uno coge un punto w y lo mapea allá, se da cuenta que obtiene raíz de w y si le saca el cuadrado vuelve y obtiene el w, ¿no? Solo que todos esos puntos están aquí en la región de la parte real positiva, ¿no? Todos estos puntos se mapean allá.
Se pueden mapear allá. Entonces, si es sobreyectiva, siempre es posible encontrar un X que pertenece a este U que me mapee en un Y, ¿no? Fx igual a Y. Entonces sí es sobreyectiva, pero no es inyectiva. Con solo este cambio en el dominio, acá ustedes tienen que esta función no es inyectiva, pero es sobreyectiva. Y bueno, hay más ejemplos que uno puede imaginar. Por ejemplo, la raíz de z será... ¿Qué pasa con la raíz de z, no? Vamos a un tercer ejemplo. Supongan que ahora cojo la función siguiente. Cojo una función que está definida en los complejos menos el eje real negativo, ¿no? Y que va hacia los complejos. Esa función va a ser ahora directamente f de z igual a la rama principal de z. ¿Será que esta función es inyectiva, es sobreyectiva, es una biyección? ¿Qué pasa con esta función? Entonces ahora lo que estoy diciendo es que ahora f está definida aquí en el plano z de tal forma que no tiene el eje real, así. Ni tampoco tiene el origen, ¿no? Porque es el dominio de la raíz cuadrada de z. Así. Y va pues desde el plano z al plano w. ¿Será que esta función es inyectiva? Lo contrario, ¿no? Sí es inyectiva porque ustedes toman cualquier dos puntos en este dominio, los complejos sin el eje real negativo, y eso se va a mapear en dos puntos diferentes, bajo la raíz cuadrada, ¿no? Ustedes le sacan la raíz cuadrada a dos puntos distintos, se mapean en dos puntos diferentes. Aun cuando uno sea el inverso del otro, ¿no? Ajá. Eso no es z al cuadrado, sino raíz de z, ¿no? Estos dos puntos se mapean en dos puntos diferentes. Entonces, primero sí es inyectivo. Raíz de 1 más i es distinto a raíz de menos 1 menos i. Son dos cosas diferentes. Es lo primero. O los dos puntos que nosotros tomamos, ¿no? Las dos raíces de un número z son distintas, ¿no? Más raíz de z menos raíz de z. En todo caso, las raíces están diferentes, ¿no? Entonces sí es inyectiva, pero ¿será sobreyectiva? ¿Eso qué quiere decir? Que yo cojo cualquier punto acá en el rango y entonces encuentro un punto en el dominio, en el plano complejo. ¿Será que sí o no? No es sobreyectiva en todos los complejos porque todos estos puntos, cualquiera que ustedes elijan, siempre se va a mapear, a ver si lo ven, en la parte real del plano complejo, acá. Siempre en la parte real del plano complejo porque estamos cogiendo la rama principal de la raíz cuadrada y entonces siempre es positivo, siempre da raíz de z, no importa cuál número yo elijo. Estoy cogiendo la rama principal. En el ejemplo anterior yo les mostré que habían dos posibles valores, raíz de w o menos raíz de w cuando uno toma una raíz cuadrada. Pero aquí estoy tomando la rama principal, o sea, este valor que está acá. O dicho de otra forma, este que está aquí, la rama principal. Esto siempre es un número positivo independiente de cuál punto yo elija en el dominio. No importa cuál, siempre es un número positivo. Y entonces aquí siempre se va a mapear en esta región real positivo. Acá. Siempre acá. Eso quiere decir que si yo cojo un punto aquí con la parte real negativa, acá, no voy a encontrar una preimagen en el plano Z que me mapee a ese punto. Porque estos puntos de raíz de Z, cualquiera que ustedes elijan, siempre se van a mapear en este semiplano positivo, con la parte real positiva. Entonces, en este caso, esta función no es sobreyectiva porque, por ejemplo, si yo cojo este punto aquí, que está para la parte real negativa, ese punto no tiene una preimagen acá. No hay ningún punto acá que yo elija que
se mapee en este punto acá. Siempre van a dar números positivos para la rama principal. Entonces esta función es inyectiva, pero no es sobreyectiva. Así. Si uno quiere que sea una biyección, que sea inyectiva y sea sobreyectiva, entonces lo que hay que hacer es modificar el rango en este caso, ¿no? Considerar que el rango es simplemente la parte real de z mayor que 0, ¿no? Si modificamos el rango, entonces ahí sí se tiene que la función es sobreyectiva también. Listo. Entonces, eso era lo que les quería mostrar hoy. Voy a pausar aquí este videito.